Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y quiero darte la bienvenida a ti que nos acompañas en las redes sociales, en el video en vivo, en la plataforma Facebook, a todos aquellos que que ven este video fuera del tiempo real de la transmisión. Bienvenido, es un aliento escuchar tus comentarios, recibir pues todos tus comentarios que tienes acerca, ¿verdad?, de este programa. Y bueno, agradecemos a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance, ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. En Omega Insurance el cliente es lo primero y tú puedes acercarte con mucha confianza a hacer una cotización personalizada de tu auto, de tu camión o de tu, pues digamos, el vehículo que tú usas para trabajar. Cualquiera de esos vehículos comerciales. Si también tienes un local comercial, una casa que asegurar, si tienes trabajadores que asegurar, acércate a Omega Insurance. Ellos están en dos locaciones, en el 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Recuerda, en Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. También agradecemos a nuestra amada Iglesia Calvary y Compañerismo Cristiano por su compromiso con la verdad, para hacer posible que el Evangelio de Jesucristo llegue hasta donde tú estás ahora. Y agradecemos a Lucía con Be Happy Yard Signs, que ella también es parte del patrocinio de este programa. Cualquier mensaje de amor que quieras poner en tu jardín, si tienes un cumpleaños, una celebración, llama a Lucía, su teléfono está en la cintilla que corre abajo de este video. Y bueno, a lo largo de la semana comenzamos con esta serie porque estamos enojados. ¿Cuál es la causa de que muchas veces estamos enojados? ¿Te has preguntado alguna vez por qué estoy enojado? Muchas veces abrimos los ojos, nos levantamos de la cama y antes de dar el primer paso ya nos sentimos enojados. Nos sentimos enojados porque estamos cansados, porque pasamos quizás una mala noche, quizás no pudiste dormir, porque tenemos una larga lista de cosas por hacer en el día, ya estamos enojados. Pero tenemos que enfrentar muchas veces problemas y eso, el hecho de tener citas para enfrentar problemas también nos hace estar ya enojados. A veces estamos enojados porque tenemos una crisis financiera, una crisis de salud y pues tú puedes agregar a la lista la razón por la cual te sientes enojado. Pero sabes, Jesucristo nos llama a ser libres, nos llama a una vida plena. Él dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Y esta vida en abundancia pues no es concebida con personas enojadas, ¿no? ¿Por qué estamos enojados? Bueno, pues Jesús dijo en Juan 8:36 que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Y necesitamos ser libres del enojo. El enojo es una obra de la carne que vamos a ver más adelante en dónde está y por qué la Biblia la llama una obra de la carne. Jesús dijo también en Juan 8:32 que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. ¿Libres de qué? Bueno, pues vamos a ir desarrollando más el tema. Libres del enojo para empezar, ¿verdad? En Gálatas 5:1, el apóstol Pablo nos dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. A veces tenemos este yugo de esclavitud, siempre estamos enojados. Yo me acuerdo que cuando mis hijas estaban chiquitas, era yo una recién creyente, no tenía mucho en el evangelio y mi esposo siempre me preguntaba: ¿estás enojada? ¿Estás enojada? ¿Estás enojada? Y esa pregunta me daba mucho terror porque entonces yo comencé a pensar: ¿por qué me pregunta tanto que estoy enojada? Entonces, ¿quiere decir que vivo enojada? ¿Acaso vivo enojada? Eso no es lo que Dios quiere. Dios nos llamó a ser libres. ¿Libres de qué? Pues libres en este caso del tema de la semana que estamos hablando del enojo. En Gálatas 5 también dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y muchas veces estamos deseando estar enojadas porque de esa manera podemos manipular muchas cosas. Podemos manipular a nuestro esposo, podemos manipular a nuestros hijos. Está enojada, no, que nadie le hable. No, ahorita está enojada, está de mal humor, que nadie le diga nada. El enojo no es un móvil para la manipulación y necesitamos saber que si todo el tiempo estamos enojadas o si los que están a nuestro alrededor están temerosos de ver si hoy estamos enojadas o si ya empezamos a estar enojadas, no estamos crucificando nuestra carne con sus pasiones y deseos. No puede ser una vida así.
la gente que está a tu alrededor, tu familia, tus compañeros de trabajo, no los puedes tener a merced de si estás enojada. Necesitas considerar si realmente tú usas el enojo como una fachada y como un mecanismo de defensa para salirte con la tuya, para que nadie te diga nada, para que todos callen, ¿verdad? En lugar de, como dice Habacuc, ¿no? El Señor está sentado en su trono, calle delante de él toda la tierra. Estás enojada, calle delante de ella todo el mundo, ¿no? Qué cosa tan terrible, qué cosa tan fea. Si nosotros decimos que somos siervos de Jesucristo, si hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, tenemos que considerar por qué estamos enojadas. Usamos el enojo como una manipulación para llamar la atención de los demás. Usamos el enojo para salirnos con la nuestra. Ay, es que ya la reina está enojada. No, pues hay que decirle que sí. Entonces da todo para que no se enoje. No, tenemos que atender esas cosas. Nosotros somos llamadas a esta libertad, somos llamadas a una vida plena. Y somos llamadas también a que a través de esta vida plena podamos manifestar el amor de Jesucristo. Y el amor de Jesucristo, pues, vimos que está enojado por la dureza de corazón cuando reprendió a los fariseos. Vamos a ir viendo en qué ocasiones el Señor se enojó. El tener celo de Dios, el tener celo por la verdad puede producirnos un enojo. Pero también podemos decir, bueno, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Puede ser que nos indigne algunas situaciones, pero no por eso vamos a vivir enojados, ¿verdad? Dios no está enojado con el incrédulo, Dios está enojado con el pecado del incrédulo, con el pecado, no con el pecador. Podemos indignarnos por el pecado, pero no así por los pecadores. Dios tiene compasión, Dios quiere que todo el mundo venga al conocimiento de Él para que puedan ser libres de este dominio del pecado. Y bueno, vamos a ir a un corte y vamos a continuar con por qué podemos estar enojados. Y una de las causas de estar enojados es la envidia. Vamos a ver la envidia y el enojo. Así es de que quédate, por favor. Estamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Bueno, la carta a los Gálatas nos dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que si vivimos entregadas al Espíritu Santo de Dios, rendidas a la verdad de Jesucristo, si hemos sido libres del dominio del pecado, entonces también nuestro andar y nuestra vida tiene que ser controlada y vivida a través del Espíritu Santo. Y dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir esta palabra de irritarse? Bueno, es la palabra prokaleo en el griego y implica desafiar, retar a alguien. Es como llamar a alguien afuera para una lucha. De ahí que es agitar lo que es malo en otro, es provocar. Y muchas veces entre los creyentes nos estamos provocando en estas cosas. Y tú dirás, no, ¿cómo nos vamos a provocar? Sí, ¿por qué? Porque muchas veces estamos poniendo pues todas las cosas el éxito que tenemos financiero, ¿no? El éxito que tenemos con hijos, que según nosotros son perfectos, el éxito que tenemos en el matrimonio, nos ponemos a presumir de algo que Dios en su gracia, en su misericordia, nos otorga para su gloria, Entonces muchas veces tenemos que meditar en qué es aquello que te provoca envidia. Por lo consiguiente, enojo, ¿verdad? Y tanto la envidia como el enojo, como ya habíamos dicho, son obras de la carne que son manifiestas. Gálatas 5 nos habla también de estas obras de la carne que son manifiestas, que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería. Y viene aquí las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Está en esta lista de obras de la carne. Entonces, si yo estoy enojada a causa de la envidia, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, pues lo que dice aquí Gálatas, ¿no? Tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, ¿lo haremos una sola vez? No, lo tenemos que hacer constantemente. Constantemente tenemos que estar crucificando nuestra carne con las pasiones y deseos. La envidia es algo que inmediatamente que vemos, pues qué bueno, me da mucho gusto. Cuando tenemos esta reacción, realmente lo que estamos diciendo es tengo envidia.
Tú sabes cuando tienes envidia, tú sabes cuando ardes por querer lo que otros tienen o ardes por el éxito que otras personas tienen, cuando realmente somos llamados a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, a gozarnos con los que reciben honra. Eso es lo que la Biblia nos llama. Nos llama, perdón. La Biblia nos llama a vivir libres de todas estas cosas. La Biblia nos llama a vivir libres de enemistades, de pleitos, de celos, de iras, de envidias, todas estas cosas. Entonces, si tú eres presa del enojo a causa de la envidia, tú necesitas realmente algo que se llama confesión. Tú y yo necesitamos confesar. Cuando sentimos eso, porque es algo que se siente en el corazón, tienes que venir y decir: Señor, permíteme alegrarme con esta persona. Ahora, si esta persona se está haciendo vanagloriosa y se está jactando y está presumiendo, aún entre los creyentes, tú tienes también la responsabilidad de amonestar a tu hermano, de decirle amorosamente, ¿verdad?, que no está bien. ¿Cuándo hacemos estas cosas? Dirás: bueno, pues yo qué voy a presumir. Bueno, muchas veces, si tú estás, por ejemplo, bajando mucho de peso y estás haciendo mucho esfuerzo, ejercicios y estás llevando un régimen alimenticio, pues no puedes estar hablando de esto, de cuántas tallas has bajado y siendo jactanciosa delante de alguien que tiene un problema de salud y debido a su problema de salud no puede hacer ejercicio como tú. No es que no quiera, no puede y tiene sobrepeso. No puedes decir: ay, no me quedó el vestido talla 0 porque tengo un poco de estómago. O sea, ese tipo de cosas son vanagloriosas, son vacías, y tú estás con una persona que está enferma o que simplemente no tiene el dominio propio para poder meterse en un régimen de bajar de peso. Ese tipo de cosas y de sutilezas son eso, son vanagloriosas, son cosas que no tienen sentido. Estás hablando con una madre soltera de lo bueno y de lo que bien que te trata tu esposo. No seas así, o sea, no tienes que hacer eso. Puedes alentar a esta mamá soltera ayudándole con sus hijos, puedes tener otra clase de conversación con ella, puedes ofrecerte un día quizás para que ella pueda salir y cortarse el cabello, o simplemente que pueda salir sola al supermercado con los niños sin tener que poner a 3 o 4 niños en una sillita, o puedes acompañarla y tú decirle: ok, tú haz tus compras y yo voy a encargarme de los niños. Otro tipo de ayuda, otro tipo de cosas. Yo creo que todas entendemos muy bien lo que es ser vanagloriosa, irritar a otro a causa de tu éxito. No, pues a mí me salió más barato. Esa conversación que tenemos las mujeres de que alguien te dice: ay, compré esto. ¿Y cuánto te costó tanto? No, a mí me costó, estaba en el super clearance y me costó unos 50, me costó 50 centavos. Le estás diciendo, o sea, sutilmente, pues no sabes comprar. Mira, yo soy más lista que tú. Eso es vanaglorioso. Que si compraron un coche, ¿cuánto te costó? No, pues tanto. No, pues yo me lo encontré en tanto. Ese tipo de cosas tienes que tener mucho cuidado con no tener conversaciones vanagloriosas que irritan a las demás personas, que les hacen sentir mal y que les hacen sentir que tú eres la mejor de todos, ¿no? Entonces, 1 Pedro 2:16 nos dice que podemos actuar como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad a la que Dios nos llama a vivir es elegir una vida de plenitud y abundancia como hijos de Dios, como ciudadanos del reino eterno, no como esclavos. Recuerda, tú eres ciudadano de un reino eterno. El que establece las normas y la conducta de ese reino es Dios, es nuestro Padre amado. Recuerda, aquí en esta tierra, Efesios 2 dice que vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Nosotros ya no estamos en esa condición de vida negándonos a obedecer a Dios. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente, guiándonos a una vida de libertad, en donde podemos elegir la vida plena y abundante que Cristo nos promete como nuevas criaturas. Dios nos llama a ser libres de la esclavitud para ser libres de obedecer a Dios. El capítulo 6 de Romanos es muy
amplio en este tema. Y dice que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, para muertos al pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Y en una vida nueva no podemos estar manipulando a los demás a través de nuestro enojo. No le digas por qué se enoja. No le digas por qué se ofende. Y llega el papá y tu mamá está enojada. O sea, qué tremendo es eso. O llega la mamá y ¿cómo está tu papá? ¿Está enojado? O el hijo adolescente ya está enojado y todos temiendo el enojo de las personas, porque detrás de ese enojo hay manipulación. No fuimos llamados a manipular a nadie, somos llamados a andar en el Espíritu, andar en amor. Estamos muertos, pero estamos vivos a una nueva vida, en donde el enojo, ¿verdad? El enojo motivado muchas veces por la envidia no puede coexistir, no puede coexistir. Tienes que saber si estás enojado a causa de la envidia, si te gusta la vida de otra persona. No debes, tú tienes un carril y tienes que mirar las bendiciones que Dios te ha dado. A ti Dios te ha dado algo. A mí Dios me ha dado algo y yo no puedo ver la vida de una superestrella y querer esa vida, o la vida de otra persona dentro de la iglesia y decir, es que yo quiero la vida de ella. No, yo tengo mi propia batalla, yo tengo mi propio plan, el propio propósito de Dios para mí, y no puede coexistir que yo esté envidiando la vida de otros, las posesiones de otros, los hijos de otros, el marido de otro, el carro de otro, la casa de otro. No puede coexistir eso. ¿Por qué? Porque eso te lleva a una frustración y a un enojo constante. Cuando no eres controlada por el Espíritu de Dios, eres arrastrada por la naturaleza pecaminosa. Y esa elección la tenemos tú y yo. O nos dejamos arrastrar por la naturaleza pecaminosa, o permitimos que el Espíritu Santo haga una obra de gracia en nuestros corazones, fortaleciéndonos para la obediencia a Cristo, quien nos libra de las terribles consecuencias de la paga del pecado, que es la muerte. Somos llamadas a morir a nosotras mismas, pero somos llamadas a vivir para Cristo, a vivir y disfrutar de la vida en abundancia por medio de Jesucristo. ¿Cómo estás tú en el tema de el enojo a causa de la envidia? El enojo a causa de que no estás satisfecha con la vida que tienes, no estás satisfecha con los hijos que tienes, no estás satisfecha con el marido que tienes, con la esposa que tienes, con el trabajo que tienes, no estás satisfecha con el carro que tienes. ¿Cómo estás en el tema del enojo a causa de la envidia? Necesitamos ser libres. Fuimos plantados, dice Romanos 6:5, juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Así también seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Necesitamos abandonar el pecado de la obra de la carne llamada enojo. Te dejo un momento en Buenas Nuevas, ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando del enojo a causa de la envidia. Bueno, Romanos 6 nos dice que sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cada vez que nos entregamos a esta horrible obra de la carne llamada envidia, nos vamos consumiendo. Y Dios no quiere eso, no quiere que seamos siervos del pecado, siervos del enojo, que manipulemos a otros con el enojo. Y ¿sabes qué? Tenemos ahí unos espectadores que aprenden no lo que les decimos, sino lo que hacemos, tus hijos. Checa el tono de tus hijos, checa los imperativos que ellos tienen. Hablar en un modo imperativo es la manera en que piden las cosas, la manera en que levantan la voz, la manera en que exigen. Tienes que checar eso. ¿Por qué? Porque ¿de dónde lo aprenden? Pues ¿quién crees que son sus maestros? Sus padres. Los padres somos los maestros de los hijos en cuanto a esos hábitos de subir el tono de voz, de exigir, de gritar, de ser contestones, que alguien dice y luego contesto y luego echo pleito y inmediatamente me enojo. Si tus hijos se enojan, tienes que checar muy bien cómo estás tú en el tema del enojo, cómo les estás transmitiendo tu frustración y tu enojo. Las mamás con bebés, con niños muy jóvenes, preescolares,
tienden mucho a utilizar el enojo. Están de mal humor todo el día a causa de las múltiples tareas que tienen. Pero dices, ¿y cómo resolvemos eso? Pues tienes que abrazar la tarea que estás haciendo. Tienes que saber que no estás cuidando niños, los estás criando y formando para que sean adultos responsables. Ese niño se va a convertir en un padre de familia. Un día va a tener una familia, va a tener hijos, un día va a salir a trabajar, un día se va a relacionar con otras personas y tú estás formando ese carácter. Esa niña que juega ahora a las muñecas, un día va a ser la influencia de un hombre, va a ser la ayuda idónea de un hombre. Puede ser una mujer que con sus manos edifique la casa o puede ser una necia que con sus manos la derribe. Y tú en este momento tienes una preciosa oportunidad de sembrar la palabra de Dios, sembrar semillas de la palabra de Dios en la vida de esos pequeños niños a fin de que ellos aprendan a conocer, a depender del Creador y que un día ellos hagan la decisión más importante de su vida. Pero si vives enojada, ¿qué crees? Que ellos van a aprender también a saber que el enojo manipula. El enojo hace que los demás cedan ante las demandas de alguien que esconde necedad y enojo para obtener lo que quiere. Y nosotros no queremos eso, no queremos ser manipuladoras, queremos realmente transmitir el corazón de Dios, ¿verdad? Dice Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos vivas para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, no cabe estar enojadas a causa de la envidia, no cabe estar enojadas a causa de los deseos que yo tengo, de la vida que a mí me gustaría tener y que le estoy transmitiendo a mis hijos. Este enojo en donde yo puedo manipular a toda la familia porque me enojo. Entonces dice Romanos 6, dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus concupiscencias. No obedezcas a tus concupiscencias, estás cavando una tumba, estás cavando un hoyo, estás cavando la paga del pecado. Recuerda, en la lista de Gálatas dice que los que hacen y practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Puede ser que no seas adúltera, puede ser que no seas mentirosa, puede ser que no seas, pero si vives enojada y manipulas a todos los demás con tu enojo para salirte con la tuya, ay, cuidado que ya se enojó. Híjole, denle a la reina lo que quiere, por favor, porque si no se enoja y nos hace a todos la vida imposible. ¿Te das cuenta? No heredarás el reino de Dios. Tienes tu deseo temporal, estás entregada a tu pasión, a tu concupiscencia, eres esclava de esa pasión y de esa concupiscencia que lo único que te trae es dolor y que te lleva lejos de la herencia eterna que Dios te ha dado, los que practican tales cosas. Y tú dices, bueno, pues de la lista puedes decir no. ¿Qué tal el enojo? ¿Qué tal la envidia a causa del enojo? Dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué no te rindes? ¿Por qué no confiesas? Sí, tengo envidia y haces una lista de las cosas que te causan envidia y por consiguiente te causan enojo, te llevan a ver tu vida con desprecio, te llevan a ver lo que Dios te ha dado con desprecio, te llevan a ver tus dones y talentos con desprecio. Dios te ha hecho a ti única y esa parte única embona y queda exactamente en todo lo que forma la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, a fin de que la fotografía de gracia, la fotografía de la gloria de Dios quede perfecta. Tú y yo somos solamente una piedrita en un muro enorme que va a reflejar la gloria de Dios.
No sé si sea una piedra chica, una piedra grande, no sé. Pero mira, el granito que a mí me toca sé que conforma y va a conformar la fotografía plena de la gloria de Dios. Y yo no puedo estarme entregando, ¿verdad? Y entregando mis miembros como instrumentos de iniquidad. Yo quiero presentarme a Dios como viva de entre los muertos. ¿Para qué? Para que more la justicia en mí. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchas veces estamos echando la culpa que si Satanás me tentó, que si soy débil, pero tenemos que admitir nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que decidimos honrar a Dios y confiar en su gracia, o ser arrastrados y seducidos por nuestras pasiones y deseos. Esa decisión la tenemos tú y yo antes. ¿Por qué? Porque primero viene la tentación. Y después, cuando nosotros decidimos entregarnos a nuestra concupiscencia, entonces da a luz el pecado. ¿Y quién es el que decide dar un paso hacia allá? Somos nosotros. No le eches la culpa a absolutamente a nadie. Quita de tu mente el me hizo enojar. Ay, es que ya saben que ese botón que aprietan me hace enojar. Me hicieron enojar. Tú nunca eres culpable de tu enojo, nunca eres responsable de tu enojo. Siempre son responsables los demás. Tienes que quitar esa mentira. Nosotros somos responsables y decidimos enojarnos, decidimos andar en el Espíritu, decidimos confiar en la gracia de Dios, o decidimos realmente rendirnos. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No sabes que si se sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Es una elección que tú y yo hacemos. No eches la culpa a nadie. Tú decides parar, considerar, orar y decir, Señor, quiero responder y quiero actuar de acuerdo a lo que tú mandas y a lo que tú quieres. La envidia me está brotando así, pero sí terriblemente, como si fuera, no sé, ¿verdad? Una enfermedad de esas así feas. Me está brotando como si fueran viruelas, ¿no? Piénsalo así, que cuando tienes envidia, si se te pudiera ver, sería terrible, ¿no? Sería terrible que si cuando tuviéramos envidia nos brotaran así muchas ronchas, pues eso nos haría nos haría decidir más descansar en la gracia de Dios y pedirle a Dios, Señor, por favor, ayúdame. Yo no puedo con esta envidia. ¿Podrías tú ayudarme? ¿Por qué? Porque estoy enojada y vivo enojada a causa de la envidia. Dice Pablo en Romanos 6:19, hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar sus miembros para servir a la justicia. Con esa misma pasión con la que te enojas, con esa misma pasión con la que sientes envidia, que con esa misma pasión puedas decir, Señor, no quiero sentirla. Quiero probar la vida abundante que tú prometes, quiero andar en el Espíritu, quiero hacer tu voluntad. Y yo decido vestirme del nuevo hombre creado en justicia y santidad de la verdad para hacer a un lado esta envidia. Confiésala. La manera en que Dios nos puede ayudar es confesando nuestro pecado. Pero si nosotros no confesamos y no reconocemos esa lista de envidia que tenemos, por la cual estamos y vivimos enojados, ¿qué crees? No va a suceder nada. Porque para que Jesucristo sea fiel y justo para limpiarte y perdonarte de tu maldad, necesitas un elemento llamado confesión. Y dice aquí Romanos, dice, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia, sí, porque pues vivíamos en pecado. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Y es así, la envidia y el enojo trae vergüenza. ¿Por qué? Porque a veces dices unas cosas. Que dices, después cuando reaccionas, porque estás muy enojado, dices cosas que no sientes, dices cosas que hieren, dices cosas para poder herir a las personas, sacas literalmente puñales de la lengua, cosas terribles. Es por eso que Santiago dice que la lengua es un mundo de maldad y es un fuego que enciende un bosque. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados es cuando más rienda suelta le das a tu lengua y después estás así con la vergüenza, ¿verdad? La vergüenza de el fruto de aquellas cosas que dijiste.
A veces tienen que pasar días para que se sane el corazón de tus hijos, el corazón de tu esposo, el corazón de aquellas personas a las que heriste a causa de tu envidia y a causa de tu enojo. Dice Romanos, continuamos con Romanos 6, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por el fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando somos libres del pecado, ¿verdad? Somos hechos siervos de Dios y tenemos por fruto la santificación. Tenemos que apartarnos, no podemos rendirnos a eso. No podemos rendirnos a seguir siendo manipuladoras a través del enojo, manipuladoras a través de que yo siento envidia. Y ahí tienes al marido, trabaja y trabaja un montón de horas para que tú te puedas pues satisfacer en deseos temporales, ¿no? Tienes que pensar en eso, tienes que vivir contenta con lo que tienes, tienes que ser agradecida con lo que Dios te ha dado. Cada una tenemos una vida muy diferente, situaciones muy distintas. A unas Dios les ha confiado mucho, a otras Dios les ha confiado menos hablando en recursos, pero todas tenemos el mismo espíritu. Todas tenemos el mismo espíritu y con eso tendríamos que estar agradecidas, ¿verdad? Entonces dice Romanos 6, mas ahora que han sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tienen por el fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más. Ya estamos de regreso aquí en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, y estamos hablando de las terribles consecuencias de estar enojados a causa de la envidia. Y la primera terrible consecuencia registrada en la Biblia a causa de la envidia la vemos en Génesis capítulo 4, cuando Caín mató a Abel a causa de que él, por envidia de ver que la ofrenda de Abel fue grata a Dios, lo mató. Entonces el primer asesinato fue generado por la envidia y por el enojo de Caín. Vemos también en el libro de Proverbios muchas advertencias, en el libro de los Salmos acerca de la envidia, acerca del enojo, de la ira. Y en Job 5 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso le consume la envidia. Es algo que te consume. El Salmo 37, ayer comentábamos, ¿verdad? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No lo hagas. También dice el Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Muchas veces sentimos eso. Hay que confesarlo, Señor. Tú tienes un plan para esas personas arrogantes, para esas personas que les está yendo muy bien a causa del mal, y yo tengo que confiar en ese plan. Yo tengo mi propio carril. Tuvieron envidia, fíjate, también hay envidia acerca de los siervos de Dios. En el Salmo 106, versículo 16, dice que tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, ¿verdad? Y contra Aarón. Entonces tenemos también que tener mucho cuidado cuando hay enojo y hay envidia a causa del bien que Dios les hace a los siervos de Dios o de aquellas personas que Dios ha puesto en autoridad. No puedes permitirte este pecado. En Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Claro, se carcomen tus huesos. Muchas veces a causa del enojo y la envidia vienen muchas enfermedades. La depresión es causa de estas dos obras de la carne, el enojo y la envidia. Terminas deprimido, deprimida. ¿Por qué? Porque no tienes lo que ves que otros tienen, no tienes lo que tú quieres, estás enojado y entonces caes en una depresión tremenda y tus huesos se van carcomiendo. Después eso genera otro tipo de enfermedades. No tenga tu corazón envidia, dice Proverbios 23:17, de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes de que des rienda suelta a la envidia y al enojo, persevera en el temor del Señor todo el tiempo. Confianza de que Dios tiene un plan con tu vida, confianza de que eso que tanto quieres y no lo tienes, no lo necesitas. No lo necesitas. Dios tiene un mejor plan para ti. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos.
Ay, es que a ellos les va re bien, mejor me voy a juntar con ellos a fin de obtener los deseos temporales. No hagas eso. Proverbios 24:19. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es así como un knockout, o sea, es como cuando viene un boxeador knockout. Si tú no te levantas en confesión, vas a quedar en la lona, vas a quedar frustrada, amargada. Dice Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dios te ha dado a ti dones y talentos. Tienes que comenzar a ejercitarlos, no estés envidiando. Las personas que tienen mucho éxito en determinadas cosas porque simplemente están ejercitando lo que Dios les dio, con lo que Dios les ha equipado, son personas que trabajan mucho, no nada más se sientan así de repente ya tuvieron éxito. Detrás de todo eso hay un arduo trabajo. En Mateo 20:15, Jesús está aquí hablando precisamente con estos trabajadores, que si llegaron tarde, que si llegaron temprano, que si a mí me vas a pagar más, que si a mí me vas a pagar menos. Y les dice el Señor, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? A veces tenemos envidia hasta de las personas que son buenas, que son generosas, que son de Dios que es bueno, repartiendo bondad a sus hijos conforme a sus riquezas en gloria. En eso no podemos nosotros meternos. Fíjate, también en Mateo 7, cuando Jesús habla de lo que sale del corazón, dice que los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, todas estas cosas salen del corazón del hombre. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con la envidia que genera un enojo con la vida, que genera una actitud refunfuñante. Necesitamos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Necesitamos mirar la bondad de Dios. Dice en 1 Corintios 4 el apóstol Pablo, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Necesitamos tener gratitud con lo que Dios nos ha dado. Necesitas estar contenta con tu vida, contenta con los dones y talentos que Dios te ha dado. Necesitas llevar a cabo el principio de la sabiduría, que es el perdón de Dios, que es el temor de Dios, a fin de que Dios te vaya confiando más y más y más. Pero si no eres fiel en lo poco, ¿cómo Dios te va a poner en lo más? Necesitas comenzar a ser fiel. Ahora, si para ti esto no tiene sentido, pues necesitas rendir tu vida a Jesucristo. Necesitas rendir tu vida a Jesucristo. Si vives dominada por el enojo, si vives dominada por la envidia, si todos los que están a tu alrededor están al pendiente de que no te enojes, tú necesitas rendir tu vida a Jesucristo, a fin de que todos los que estén alrededor puedan ver que Jesucristo te ha dado una nueva vida. Ríndete, confiesa tus pecados. Estás enemistada con Dios cuando tú estás entregada a esta clase de vida y necesitas reconciliarte con Cristo. Necesitas confesar tus pecados, necesitas arrepentirte, pedirle al Espíritu Santo que venga y que controle tu vida, que te dé una nueva vida, que te conceda por su gracia un nuevo nacimiento. Si tú estás cansada de estar enojada, de estar manipulando y de que todos los demás vivan su vida alrededor de tu enojo y estás cansada de ser esclava de ello, necesitas venir a Jesucristo. Pídele que te perdone. Pídele que te conceda arrepentimiento. Pídele una vida libre de esa esclavitud. Oramos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, que tanto nos confronta, Señor, cuando utilizamos el enojo, Señor, a causa de la envidia, y de esta manera manipulamos terriblemente a situaciones, personas. Ayúdanos, Señor. Límpianos de nuestra maldad. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Pero sin confesión, Señor, ¿cómo podremos hacer las paces contigo? ¿Cómo podremos reconciliarnos contigo? Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a anhelar vivir esa vida abundante a la que tú nos llamas.
Tú nos llamas, Señor, a ser libres del dominio del pecado, a vivir una vida plena en ti, a vivir esta vida abundante. Y solo es en Cristo y a través de Jesucristo. Señor, sé el Rey de nuestras vidas, sé el Señor de nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda controlar el todo de nuestras vidas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por sintonizarte. Queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. En el tema de seguros, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Acércate a hacer una cotización con ellos. Nuestra amada familia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, su compromiso con la verdad, y a todos los que están conectados a través de la plataforma. Leonor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por conectarte, y todos los que no puedo ver, oramos por ustedes. Deseamos fervientemente que el amor de Cristo sea en ustedes, que la palabra de Dios, su gracia y su misericordia puedan obrar un cambio profundo en tu vida, que tú puedas decir, sí, esto es sobrenatural. Cristo me cambió, Jesucristo me dio una nueva vida, Jesucristo me está dando la vida plena y abundante que Él prometió. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y mañana nos vemos con más de ¿por qué estamos enojados? Quédate en Buenas Nuevas.